¿Qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Esta explicación es para quienes quieran hacer el guión de cine. En este caso, para el trabajo práctico, para sumar una nota más. Lo primero que se hace en un guión de cine es la elaboración de la portada. En este caso tenemos el nombre de la historia, denominado el cuerpo, va entre comillas, en mayúsculas, en el centro de la página. Por debajo se pone el número de tratamiento o la versión de el guión de cine que se ha realizado. Normalmente, si es la primera vez que se edita y se presenta, se pone primer tratamiento. El tratamiento es importante porque tiene que ver con las versiones de la historia. Entonces variará bastante en el caso de que haya un segundo tratamiento. Eso indica que se modificó el escenario, se modificó el diálogo, se modificó algún elemento dentro de lo que significa el guión. Ahí se pondría segundo tratamiento, tercer tratamiento y la versión varía. Entonces, para grabar una historia se utiliza un solo tratamiento, que podría ser el primero, el tercero, el cuarto. Por debajo de eso se pone la palabra por, así como estamos viendo en esta parte. Seguidamente se pone el nombre del autor. En este caso va mi nombre, ¿verdad? Pero ustedes van a poner el suyo. Y las informaciones acerca del autor o la autora van como por ejemplo email, si tiene página de Facebook, Twitter, número de teléfono y formación académica. Eso va totalmente a la izquierda, abajo. Entonces, de esa forma se llena la información que es requerida por los productores y cosas así. Entonces, es importante que se tenga en cuenta eso para poder presentar la portada. Acá es donde empieza el guión de cine en cuanto a su desarrollo y redacción. Podemos ver nosotros que en este caso empieza con int.saladeclase.día. Nosotros podemos escribir int significa interior, ext significa exterior. Las locaciones son interiores o exteriores y se resumen en el encabezamiento, que es el primer elemento que estamos analizando, en int o ext. A veces se utiliza int guión ext. Por ejemplo, se utiliza una escena en la que se trabaja en un lugar interior y después se sale de ese lugar y se va al patio, por ejemplo, de la casa. Están dentro de la casa y pasan al exterior. INT, entonces interior, sala de clase, día. Entonces estos son los elementos importantes. Si es interior o exterior, la escena, se define la locación, en este caso como ejemplo sala de clase, y después se establece el tiempo en el día. En este caso de día. No se define bien si es a la mañana o es a la tarde. Entre paréntesis se utiliza un elemento componente del guión de cine, es el paréntesis. Ahí vemos que se aclara que el día es soleado. Puede ser a las 11 de la mañana, puede ser a las 2 de la tarde, más o menos esa es la contextualización que se realiza. Bueno, seguidamente aparece otro elemento. Dos elementos ya mencionamos ahora mismo. Esta parte que nosotros vemos en el encabezamiento, donde dice sala de clase, normalmente se hace de dos formas. Se escribe todas las palabras juntas para ahorrar espacio, o se puede poner el espacio correspondiente, así como vemos sala de clase como se escribe normalmente. Lo otro se separa simplemente con el punto que vemos ahí. Interior punto, sala de clase punto, día. Soleado para aclarar. Esa información es importante en el encabezamiento para la fotografía, para la iluminación y cosas así, ¿verdad? Bueno, seguidamente tenemos que recordar que el encabezamiento se escribe todo en mayúsculas.
Y el siguiente elemento aparece de la siguiente manera. Los estudiantes de Ciencias de la Comunicación se encuentran en clase a pesar del paro académico, dice en este caso la acción. La acción siempre se escribe en la misma línea, con respecto a la sangría le estoy hablando, de lo que es el encabezamiento. Ahí se puede observar claramente en esta parte, ¿verdad?, que coincide en la línea. Pero la diferencia es que el encabezamiento se escribe en mayúsculas y la acción se escribe la primera letra en mayúscula y lo demás en minúscula. Cuando aparece por primera vez el personaje, uno de los personajes o los personajes, normalmente se escribe en mayúsculas. Para el desglose del trabajo se van poniendo colores a los nombres que van apareciendo. Eso ya se hace posteriormente. Todas las acciones se escriben en tiempo presente. Por eso acá dice se encuentran, el docente enseña, el profesor inicia, ¿entienden? Siempre en tiempo presente, porque el cine siempre es presente. Aunque la película se esté desarrollando, se escribe en tiempo presente, se filma en tiempo presente y se observa en tiempo presente. O sea, es un tiempo presente eterno prácticamente, aunque sea un recuerdo, un pasado desarrollado, ¿verdad? O un tiempo futuro, siempre se escribe en presente. Se aclara nomás que es pasado, presente o futuro, en el caso de que sea necesario, ¿verdad? Bueno, esos son los elementos que componen, digamos, la acción, que es el tercer elemento del cual estamos hablando. Y va de esa manera. Entonces, todo lo que sea encabezamiento nosotros identificamos por las letras mayúsculas que vemos acá. Siempre están en la misma línea. Y también vemos que las letras minúsculas escritas en tiempo presente van en la misma línea, pero representan a lo que es la acción. El paréntesis aparece de distintas maneras, así como acá, en este caso, ¿verdad? Y también acá. Eso es complementario totalmente. Siempre es aclaratorio. Antes se utilizaba el paréntesis de manera muy extensa, pero actualmente se utiliza solamente para aclarar formas, modales y aspectos para establecer una descripción breve para la comprensión general. Muy bien, el otro elemento es el diálogo. Siempre cuando un personaje va a intervenir, aparece centrado en la página con su nombre, ya sea un solo nombre o los dos con nombre y apellido, ¿verdad? Conforme a cómo se le va a denominar durante la historia. En el caso del nombre o de los personajes, que es uno de los elementos, va centrado totalmente, como les dije, en mayúsculas también. Y se diferencia con el encabezado, que esto va centrado y esto va totalmente a la izquierda. Muy bien. Por otro lado tenemos este diálogo. El diálogo va con 2 golpes del tabulador en minúscula. Así como se escribe la acción, se escribe el diálogo, pero con 2 golpes del tabulador. Esto quiere decir que acá en este espacio hay aproximadamente 10 golpes del espacio, ¿verdad? O sea, 10 espacios. Bueno, el tabulador tiene aproximadamente 5 cada vez que se golpea, ¿verdad? Vamos a decir. Bueno, entonces esa es la característica de lo que dice el profesor, en este caso como ejemplo. Se desarrolla de esa manera y siempre todo lo que sea diálogo va a estar en el mismo nivel, así como el nombre de los personajes. Acá nosotros vemos un ejemplo de cómo la acción que está acá arriba continúa. Dice el docente, explica y se imagina que está en una playa de Brasil, dice, entonces esta es la acción. Y se aclara entre paréntesis que el tiempo es onírico, que significa un tiempo ideal, un tiempo soñado, un tiempo en el que este personaje se siente muy feliz, ¿verdad? Esta es la acción principal A1, por eso se dice A1, porque es la acción principal, la número 1. Pero en este caso, para dar un ejemplo, yo escribí una
acción B1. ¿Por qué? Porque esa acción está dentro de la acción 1. Entonces, ahí vamos con el ejemplo exterior. Vamos a graficar bien esto para que se entienda. Exterior, playa de Río de Janeiro, día, muy soleado, se aclara. El docente está acostado bajo una palmera tomando caipiriña. Sonríe viendo a sus hijas correr por la playa. Su mujer se acerca y le da un beso. Es totalmente ideal lo que vive este profesor. Una alumna, Teresa, interrumpe ese momento ideal preguntando acerca de la hora de salida. Entonces ahí se corta la visualización y la imaginación que está teniendo el profesor y volvemos a la escena A1 pasando a lo que significa la escena A2, que es la escena principal. Volvemos al interior, sala de clase, día, soleado. La alumna repite por 2 veces la misma pregunta al profesor, que mira lejos, ¿verdad? ¿Qué hora salimos, profesor?, dice Teresa. Ahí se ve bien cómo se pone el nombre del personaje. Mayúsculas. ¿Qué hora salimos, profesor? Va con 2 golpes del tabulador, la pregunta correspondiente. El profesor responde, Teresa le pregunta, ¿qué hora salimos, profesor? Y el profesor dice, en media hora. Acá es donde aparece el último elemento, que es un separador de escena normalmente. Separador de escenas. Es una transición, que en este caso es un fundido a negro tradicional. Los fundidos a negro en el cine son los más utilizados y duran 3 segundos. Entonces, lo que se estaba viendo se disipa a un color negro y cuando se disipa el negro posteriormente, inicia una nueva acción. Exterior, jardín de la Facultad de Filosofía, tarde-noche. Con la aclaración correspondiente empieza esta nueva escena. Los estudiantes bajan por la escalera al patio y se despiden. Bueno, ahí aparece lo que representa nuestro encabezado o encabezamiento. Acá está. Después va la acción, van los personajes, va el diálogo correspondiente y se interviene otra vez con una acción. Van los diálogos, las acciones y por supuesto esto para cerrar, lógicamente, tiene que tener un fundido a negro, a verde, a lo que sea. Puede ser fundido sobre imagen, por corte directo también se llama cuando empieza sobre la imagen anterior, ¿verdad? La imagen anterior se disipa y aparece una nueva imagen. A veces para transición de horario normalmente es lo que se utiliza de esa manera. En cuanto a las indicaciones para el desarrollo de esto, de 7 a 10 páginas vamos a escribir. De 7 a 10 páginas cuando hablamos en un formateo normal, así como yo les mostré, tiene que durar la historia de 7 a 10 minutos. Eso es lo que se habla normalmente en cine. Estamos trabajando con la tipografía Courier New, tamaño 12. Ahí se puede ver. Esa es la que se utiliza en la máquina de escribir. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para poder escribir. Y el espaciado, para tener en cuenta esto, es 1,15. Podemos nosotros darle 1,5 para todo el material, ¿verdad? Vamos a marcar 1,5 o 2 también puede ser. Pero formateado de buena manera, eso es lo que se utiliza tradicionalmente. Bueno, la historia tiene que tener sentido completo, es decir, que tiene que tener introducción, desarrollo, nudo, clímax y conclusión, que son los elementos que se utilizan dentro de una historia. Se introduce la historia, se va desarrollando, aparece el conflicto, el nudo, el problema, el clímax, donde se concluye el nudo, se resuelve el problema o se complica el problema, y la respectiva conclusión, que sería la proyección de lo que ocurre. En este caso también tenemos la sinopsis que hay que hacer, que es un resumen de 3 a 5 líneas en el que se expone
ideas generales, abstractas generalmente. En nuestro ejemplo se narra la historia de unos estudiantes de la Facultad de Filosofía cuya prioridad como grupo es terminar la carrera de comunicación. Se presenta un profesor que les acompaña en el proceso. La violencia que existe en la zona podría transformar la vida de los estudiantes del lugar. Entonces se pone de manera general, no se cuenta lo que va a pasar, porque si no, la gente ya va a saber cómo termina nuestra película. Esto tiene una extensión normal de 3 a 5 líneas. 5 líneas normalmente de promedio es de la sinopsis. Con eso ya es suficiente como para cerrar la idea. Con respecto al argumento de 20 a 30 líneas, en él se utilizan ideas secundarias y principales, pero no se ponen finales o ideas conclusivas, tampoco en la sinopsis, tampoco en el argumento. Se utilizan conceptos concretos, inclusive se pueden utilizar diálogos de nuestro guión realizado. Se pueden utilizar diálogos para desarrollar esta parte. De 20 a 30 líneas entonces, sinopsis de 3 a 5 líneas. Y esto del guión literario, sumando la portada aparte, podemos escribir de 7 a 10 páginas. Y esto también les puede servir finalmente para su examen final, que va a ser el cortometraje grupal. Entonces, si alguno ya hace, puede utilizar esa historia o puede desarrollar esa historia pensando ya en el examen final, lo cual les puede ayudar bastante a la hora de ir terminando también los compromisos en esta asignatura. Vamos a guardar. Y acá les tengo un ejemplo de cómo trabajó una alumna, ¿verdad? La niña de las 6 se llama, desordenó un poquito la presentación de la portada, pero los datos, así como les había mencionado, están en la parte de abajo, en la parte izquierda. La sinopsis, ahí tiene 4 líneas. Y el argumento, ahí está. Tiene 4 párrafos, 5 párrafos, 6 en total. Como les dije hace rato, ella juntó las palabras, y esto está bien también, con las aclaraciones correspondientes. Va encabezamiento, va la acción, los personajes o el nombre de los personajes, el diálogo con 2 golpes del tabulador, todos los diálogos y la incorporación de los personajes que van apareciendo, el separador de escena, que es el fundido a negro, que son todos los elementos, y por supuesto el paréntesis que ya mencionamos anteriormente. Entonces así se desarrolla el trabajo de esta estudiante. Y vamos a contar. Encabezamiento es el primer elemento, que incorpora interior-exterior, ¿verdad? Espacio, lugar, locación, ¿verdad? Y tiempo. Segundo elemento tenemos el paréntesis, que se puede utilizar en todas las partes de los componentes. Después tenemos las acciones, que se escriben en tiempo presente, en minúscula y todo eso, así como se ve. Los personajes que aparecen pueden aparecer acá o pueden aparecer acá. Pero cuando aparecen acá para hablar, van centrados. Maite, por ejemplo. Y después el diálogo, que sería 1, 2, 3, el quinto elemento ya. Primer elemento encabezado, segundo el paréntesis, tercero la acción, cuarto el personaje, quinto el diálogo. Y cerramos la historia, como les dije, con el fundido a negro, que es un separador de escena. En este caso ella utilizó el fundido a negro, que es lo más sencillo. Fundido a negro otra vez, ahí se puede observar en la siguiente escena. Fundido a negro de nuevo. Fundido a negro. Lo normal es que el último fundido sea a créditos, ¿verdad? Eso es lo que se recomienda generalmente, ¿verdad? Que el fundido final sea a créditos. Ahí está.
Entonces, eso es todo. Gracias por la atención, que tengan éxito y estamos a las órdenes.